Buenas, buenas. 27 de marzo, 6:28 de la tarde. Un gusto saludarles. Voy a compartir a continuación una publicación que ha hecho la diputada Paola Nájera hace apenas una hora, más o menos a las 5:30 de la tarde, 5:30 de la tarde, referente a la filtración de documentos, de expedientes desde el Poder Judicial, no se sabe de qué manera, em, que hacen alusión justamente pues a casos que o están en investigación o tienen un índole privado. Entonces voy a compartir en ese momento pantalla, vamos a ver la publicación que hizo la diputada, vamos a comentarlo y voy a leer justamente la carta que le ha enviado justamente al Poder Judicial. Entonces comenzamos por acá. Este es el Facebook de la diputada Paola Nájera. Le voy a dejar el enlace justamente de la publicación en la descripción del video por si quieren entrar y hacerle algún comentario a la diputada o como gusten. ¿Ok? Dice, solicitud de información. El principio de legalidad establece que los actos del Estado deben estar basados en el ordenamiento jurídico vigente. Su aplicación se extiende a la administración pública y sus funcionarios. Esto garantiza que las normas legales prevalecen sobre la voluntad de los funcionarios. ¿Ok? Sin embargo, resulta curioso que cuando se trata del Poder Judicial, poder de la República, que está llamado a trabajar para que el principio de legalidad se respete, sea no solo el que irrespete este principio, sino que también el de la privacidad que protege a las personas de intrusiones en su vida personal. No entrando en el caso específico de la noticia que salió el día de ayer sobre Mauricio Batalla y la denuncia que terminó en un arreglo, pero que trae como producto un acuerdo de confidencialidad. Imagínense que un expediente, en principio, debe estar protegido por el Poder Judicial, obviamente, para que nadie tenga acceso a él salvo las partes, ¿ok? O que sea de una trascendencia de interés público demasiado grande que de repente se pueda liberar en ese sentido. Pero si incluso algo que comienza como una denuncia y no llega a juicio, sino que se hace un arreglo previo y se firma un convenio de confidencialidad, ¿para qué creen que se firma? Para que después se haga público. Se firma para que quede entre las dos partes nada más, con los detalles que hayan pasado, ¿ok? Con los detalles que hayan pasado. Entonces, esto es lo que está haciendo justamente la diputada Paola Nájera, ese planteamiento que está haciendo la diputada Paola Nájera aquí en esta publicación, y ahorita vamos a ver la carta. Dice, resulta sumamente preocupante que, siendo los expedientes judiciales confidenciales de consulta únicamente por las partes vinculadas, ¿cómo es que medios de comunicación como Teletica, La Nación y CR Hoy obtienen datos de expedientes privados? Privados, ¿ok? ¿Qué puede justificar esa filtración de información y para qué incluso, dice, llegan a conocer de los expedientes antes que las partes lleguen a ser notificadas? Dado que hay instituciones que guardan un silencio cómplice de estas irregularidades y con el fin de pedir cuentas, desde mi despacho, dice la diputada Paola Nájera, he enviado un oficio consultándole a la Fiscalía del Segundo Circuito Judicial de San José, al Juzgado Penal del Segundo Circuito Judicial de San José y a la Dirección de Tecnología de la Información del Poder Judicial cómo, cuándo y por qué se ha permitido esta filtración de información confidencial. Pongámonos a pensar una cosa. ¿Cuáles son las implicaciones para la persona que puede figurar como denunciante de un hecho grave y que puede resultar penoso incluso? ¿Cuáles son las implicaciones para esa persona de que haya puesto una denuncia, luego llega un acuerdo previo a juicio y se firma un convenio de confidencialidad para que efectivamente pues eso no se sepa por beneficio de ambas partes, por los motivos que sean? Y después, alguien consigue ese expediente, consigue los testimonios, los hace públicos con la crudeza que puede tener el testimonio. Testimonio es una cosa, sentencia es otra, ¿ok? El testimonio afectando obviamente no a una parte implicada, a las dos. Aquí es donde yo me pregunto, si agarran cualquier expediente con información sensible y la hacen pública por medio de algún medio de comunicación, valga la redundancia, yo como parte involucrada y afectada, cualquiera de las dos partes,
Yo diría, eso está mal y yo debería poner una demanda, una denuncia, una solicitud de investigación para ver por qué se violentó el convenio o el contrato o el acuerdo de confidencialidad. Vamos a ver qué pone la diputada Paola Nájera en esta carta. Vamos a leerla. No es muy larga. Dice, señores, Fiscalía del Segundo Circuito Judicial de San José, Juzgado Penal del Segundo Circuito Judicial de San José, Dirección de Tecnología de la Información del Poder Judicial. Dice, pronto despacho, ¿ok? O sea, esto es como urgente. Exigencia de explicaciones al Poder Judicial por la constante infiltración de expedientes judiciales privados a medios de comunicación. Estimados señores, la Fiscalía del Segundo Circuito Judicial de San José y el Juzgado Penal del Segundo Circuito Judicial de San José son despachos judiciales donde los expedientes son digitales, ¿ok? Son digitales. O sea, ya no están impresos como antes, todos metidos en carpetas. Esto quiere decir que cada vez que un funcionario judicial o alguna de las partes ingresa a consultar el número de expediente en particular, se genera un rastro de esa acción y esto debe ser resguardado en una base de datos del Poder Judicial. Es decir, todo funcionario judicial tiene un usuario. Para entrar en el sistema tiene un usuario. ¿Ok? El nombre del usuario con la cédula puede ser y la clave que cada funcionario tiene. Con ese usuario entran al sistema y todo lo que hacen dentro del sistema, a qué expedientes entran, cuánto demoró estando conectados, todo ese tipo de cosas, un sistema lo detecta. Hay unas rutas, ¿ok? Hay unas rutas en códigos, digámoslo así, informáticos, que establecen todo, absolutamente todo lo que hace un funcionario con una herramienta, tanto del Poder Judicial como cualquier plataforma similar, ¿ok? Si las universidades lo tienen para entrar a las plataformas con los estudiantes y saber, incluso las universidades sabemos desde dónde se conectan los estudiantes, desde qué locación, ubicación geográfica, porque hay una dirección IP, ¿ok? Incluso se puede saber eso, se puede saber a qué hora se conectó, cuánto rato estuvo conectado, con mayor razón el Poder Judicial con la información tan sensible que manejan. Entonces, dice la diputada. De manera constante y con suma preocupación, vemos cómo medios de comunicación como Teletica, La Nación y CR Hoy manejan información muy delicada de expedientes judiciales que se supone que son absolutamente confidenciales. Por lo tanto, es evidente que hay una constante filtración de información de procesos judiciales con el fin de dañar a personas que son objetivo para estos medios de comunicación. Hablemos del expediente o del informe que forma parte del expediente de investigación que hace la Fiscalía General sobre el tema de las probables o supuestas estructuras paralelas en el financiamiento de partidos políticos de las últimas elecciones. En otras palabras, el informe que el fiscal general Carlos Díaz secuestró del Tribunal Supremo de Elecciones. ¿Ok? Eso es privado, porque es algo que está en curso. ¿Ok? Es investigación en curso. A lo interno del tribunal es en curso. De hecho, de esto hablamos en la entrevista que publiqué el día de ayer con el jefe de despacho de la presidencia del Tribunal Supremo de Elecciones. Entonces, retomo. Esa información en curso se captura, se lleva a la fiscalía. ¿De qué manera? No se sabe. En menos de una semana, esa información llegó a manos de medios de comunicación y se hizo pública. ¿Cuáles son las implicaciones de eso? Es que no es un tema que ha sido totalmente resuelto. En la entrevista con el tribunal, el jefe de despacho de la presidencia del tribunal aclaró, ellos todavía no habían citado a las partes para tratar de esclarecer y entender qué había sucedido con lo que supuestamente son estructuras paralelas. ¿Ok? En ese momento la fiscalía se llevó el documento, de alguna manera se hace público y el juicio social inmediatamente enfila, ¿ok? Enfila sus criterios y sus opiniones para definir quién es culpable. Y en un estado de derecho como el de Costa Rica, prima la presunción de inocencia. No existe la presunción de culpabilidad, sino la de inocencia. Entonces, en ese caso, ¿por qué de una vez señalar a los implicados como culpables sin ni siquiera haberlos escuchado primero? Sin ni siquiera haber entendido a causa de qué se dieron las situaciones que se están investigando. De repente podría haber un cambio en el curso de la investigación.
Entonces, revelar información confidencial, sensible, privada, lo que hace es, primero, entorpecer investigaciones o romper pactos sostenidos entre dos partes, como lo que sucedió el día de ayer. Es inaceptable el silencio de la Defensoría de los Habitantes en esta situación, dice la diputada Paola Nájera. Vamos a ver si se puede acercar un poco más. No, ya no. Pero aún más inaceptable es el silencio cómplice de los magistrados de la Corte Plena. Por lo tanto, en relación con el expediente número 22-00681-0994-PE, les consulto. Uno, aportar el reporte del historial de consulta en ese expediente en los últimos 2 años, indicar nombre de la persona que realizó la consulta, si es funcionario judicial o de una de las partes y con qué fin realizó la consulta. ¿Por qué? Porque a ese documento, a ese expediente, el que acabamos de leer, únicamente debieron haber accesado las partes y de repente el funcionario a cargo. Recordemos, esto no llegó a juicio. Ok, estamos hablando del caso revelado el día de ayer. Eso no llegó a juicio. Y aquí no se está diciendo absolutamente nada sobre el fondo de ese caso. En parte por respeto a la persona que dio un testimonio ahí. Cosa que para mí en lo particular es bastante de mal gusto que declaraciones tan crudas dentro de un expediente se estén publicando en medios de comunicación porque eso afecta a la posible víctima. Y digo posible porque recuerden que no hubo juicio. ¿Ok? Bien, seguimos. Siguiente página y final. Dice, solicitud número 2. Indicar si algún funcionario ajeno a los despachos judiciales que tramitan ese caso consultó este expediente en particular. Punto 3. ¿Quién resguardaba la base de datos de consulta de los expedientes digitales? Nombres, ¿verdad? Número 4. ¿Es posible borrar información sobre las personas que consultan los expedientes digitales? Es decir, si el sistema permite que alguien entre y diga, ok, tal funcionario entró a tales expedientes, vamos a borrar esa información. ¿Eso es posible, sí o no? En realidad, eso no debería ser posible. ¿Por qué? Porque no estamos hablando, no sé, de un registro de bodega, de inventario. Estamos hablando únicamente, y de manera importante, del Poder Judicial y los expedientes que hay ahí. Dice, siguiente pregunta, dice número 5. Si es posible borrar información sobre las consultas, ¿queda algún rastro de esa acción? Ok, si se borró, bien, se puede saber quién lo borró, cuándo y por qué. 6. ¿Cuál es la consecuencia disciplinaria penal cuando un funcionario judicial consulta y accede a un expediente digital sin ser responsable de su tramitación? Ojo, ¿cuáles son las consecuencias disciplinarias o legales o penales? Dice, desde ya adelanto que no estoy consultando sobre hechos en particular, así que no es de recibo que indiquen que no van a compartir la información por no ser una de las partes del expediente, escudándola en el artículo 295 del Código Procesal Penal. Es decir, no está pidiendo hechos específicos del contenido del caso, está pidiendo la forma en que se ha manejado el caso desde el aparato judicial, ¿ok? Y cómo funciona el tema de trazabilidad de acceso a los expedientes. Más bien, dice la diputada, existe gran preocupación en el pueblo costarricense por la constante y nefasta filtración de información de expedientes judiciales por parte del Poder Judicial, ya que sus datos personales están siendo puestos en grave peligro de una forma constante y violenta, afirma Paola Nájera Barca, diputada de la República. ¿Cuál es el punto aquí? Aquí nadie está defendiendo a nadie, ¿ok? Aquí lo que se trata de establecer es ¿por qué se está filtrando información? ¿Quién la está filtrando? ¿De qué manera se está filtrando? ¿Por qué? Porque el día de ayer fue un expediente que tenía
un acuerdo de confidencialidad, repito e insisto, ¿ok? Cuyos detalles sabrán las dos partes. Hace un tiempo fue un expediente secuestrado desde el Tribunal Supremo de Elecciones que no tiene proceso concluido todavía. ¿Qué pasa si el día de mañana es un expediente suyo, del caso que sea? Desde un accidente de tránsito hasta algo más sustancial, grave o profundo, digamos. Algo que ya esté resuelto de alguna manera, antes de juicio o en juicio. Esa es la gran pregunta. A ver, creo que aquí, en este tipo de cosas, el mayor afectado no es una persona o la otra, sea quienes fueren. Aquí el mayor afectado es el sistema. ¿Por qué? Porque si hay un poder judicial, y no digo que el poder judicial esté involucrado en sí, el aparato, en esta situación, pero de que alguien accesó a esa información, alguien lo hizo. Y si no fue interno, fue externo. Y si fue externo, fue un hacker. Entonces debe haber alguna trazabilidad de eso. Pero retomo, si el afectado es el sistema, ¿qué confianza puede tener el ciudadano que espera, confía y tiene fe de que el sistema judicial no solamente va a resguardar sus datos e información sensible producto de procesos judiciales, sino que además va a hacer justicia? La pregunta es, ¿qué piensan ustedes sobre esto? Repito, no se está hablando de alguna de las partes, se está hablando del manejo de información sumamente sensible. ¿Qué puede estar pasando? ¿Quién es el mayor afectado? En lo particular, considero el sistema, y si el sistema se afecta a la gente también. Y creo que todos queremos confiar plena y hasta ciegamente en un poder judicial que nos brinde y nos respalde ante cualquier situación que tengamos que enfrentar. Entonces, es una enorme oportunidad de reflexión, de mejora. Y ojalá, espero yo, que la diputada Nájera reciba la respuesta que corresponde en el plazo que corresponde, si no me equivoco, de 10 días hábiles. Muchas gracias. Ahí espero sus comentarios.